Muy buenas noches, mi nombre es Melvin Escudero, soy el CEO de El Dorado Asset Management y estoy muy contento de tener un invitado especial, Eduardo Tirado, quien es el gerente de inversiones de Pacífico Seguros. Bienvenido, Eduardo. Antes de empezar, una pequeña introducción. Como ustedes bien saben, estos webinars tienen el objetivo de contribuir a crear una cultura financiera cada día más moderna, actualizada, informada, con el objeto de que los peruanos sean inversionistas institucionales, familias, personas naturales, inversionistas pequeños también, vayan aprendiendo sobre el mundo de las inversiones locales, internacionales, los diferentes tipos de activos. Y para esto, qué mejor manera de partir con la gente más experimentada en este campo, con muchos años de trayectoria, con mucha experiencia, que puede compartirnos no solamente sus perspectivas de lo que espera, de lo que va a pasar en los siguientes meses. Muchos peruanos en esta época se encuentran muy preocupados, les preocupa obviamente que Perú esté liderando los rankings mundiales de la pandemia, ¿no? Eso es algo muy negativo, les preocupa el tema de la recesión post-pandemia, la lentitud de la recuperación, el Congreso de la República y también las elecciones. Entonces parece que estamos acá como una especie de tormenta perfecta que nos está cayendo por todos lados, ¿no? Sin embargo, las inversiones tienen sus propias tendencias de corto, mediano y largo plazo, y es justamente en este contexto que hay que invertir de manera inteligente, porque si uno entra en miedo o la incertidumbre lo cohíbe, probablemente no aproveche las mejores oportunidades de inversión que se puedan presentar en los mercados. Entonces, antes de presentar a Eduardo y entrar ya de fondo con la entrevista, voy a presentar primero a nuestro auspiciador, que son los fondos mutuos internacionales globales del Dorado Asset Management con BlackRock. Como podemos ver en la presentación, a la mano izquierda el administrador de fondos, el Dorado Asset Management, es el encargado de manejar dos fondos, uno de renta fija y uno de renta variable, que invierten el 100% de los recursos en el mercado internacional. El asesor de inversiones, que define en dónde invertir ese dinero, es BlackRock. BlackRock es la compañía número 1 del mundo, con más de 7 trillones de dólares en activos bajo gestión, y utiliza una tecnología de punta conocida como Aladdin, y equipos que están distribuidos a nivel global con el objeto de brindar la mejor calidad de las inversiones. Entonces, en El Dorado estamos muy orgullosos de trabajar con BlackRock y de poder ofrecer estos productos en el mercado peruano. Las diferencias de invertir en nuestros fondos versus fondos mutuos son importantes. En primer lugar está el tema de los costos, ¿no? Dependiendo si usted invierte en la serie A o la serie B, los costos son significativamente inferiores a los fondos mutuos similares de renta variable y renta fija, tanto ofrecidos en el mercado local por managers locales como por managers internacionales. Entonces, esa diferencia de costos fluctúa desde un 30% hasta un 70%. O sea, no es poca cosa, estamos hablando de un porcentaje importante. Asimismo, si usted invierte en el extranjero directamente en un fondo de BlackRock, por ejemplo, que lo puede hacer en Europa, en Estados Unidos, usted tiene que pagar una tasa de impuesto a ganancia de capital de 30%. Pero por normativa que promueve el mercado de capitales peruano, si usted lo hace desde un vehículo en Perú, usted paga 5% de impuestos. Y esto obviamente es un ahorro importante. Y esto va a hacer que su rentabilidad y su crecimiento en el patrimonio mejore. Asimismo, el modelo de gestión de BlackRock está basado en equipos top, ¿no? Equipos, digamos, líderes en sus áreas en Estados Unidos, Inglaterra y China, para estos fondos mutuos que les voy a presentar en las siguientes láminas. Y la diversificación global involucra todo el planeta: Américas, Europa, Medio Oriente, África, Asia y los mercados emergentes.
y la rentabilidad que está ofreciendo, como son fondos mutuos, estas rentabilidades fluctúan, ¿no? A diferencia de un depósito en el banco que es tasa fija, estas rentabilidades fluctúan. El fondo de renta fija tiene un nuevo target de entre 3 y 6% de rendimiento a un año, y el fondo de renta variable de entre 8 y 14%. Sin embargo, recordemos que en el mundo de las acciones se gana más porque es más riesgoso. Y usualmente si uno mantiene su inversión en un horizonte de largo plazo, de 3, 5, 10, 15 años, estos retornos se convierten en realidad. Comprar después de una recesión global es siempre mejor que comprar cuando los mercados están bollantes, en auge y existe, digamos, exuberancia, en muchos casos hasta irracional en los mercados financieros, ¿no? En estos momentos todavía existen activos en acciones y renta fija bien atractivos, eso lo vamos a comentar con Eduardo más adelante, pero me detengo 20 segundos en estas tasas, ¿no? Si usted compara cuánto paga un banco en Perú, no voy a decir los nombres, pero las tasas están en todos los casos en dólares y en soles debajo de 1%. Incluso institucionales grandes como las compañías de seguro y las AFPs y otros no logran tasas por encima de 1%. Entonces estamos en un contexto de tasas bajas, que si uno tuviera la plata en un fondo de renta fija, por ejemplo, en lugar de tenerlo en un banco, probablemente esté ganando entre 6 y 10 veces más. O sea, no estoy diciendo 10%, ni 60%. 6 veces a 10 veces más. Entonces hay que conocer, informarse para poder aprovechar estas oportunidades, porque finalmente su patrimonio va a depender de esas decisiones inteligentes, ¿no? Recordemos que la tasa de inflación en Perú está alrededor del 2%. Entonces, todos estos depósitos en los bancos dan tasa real negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que su poder adquisitivo disminuye. Es seguro, es verdad, pero tiene que tener en cuenta que hay otras alternativas que le pueden dar también un mejor rendimiento. En todo caso, diversifique. Finalmente, para entender lo del fondo de renta variable, vemos que está invertido en todo el mundo, ¿no? Con más de 6.500, esto es el fondo de renta fija, perdón, con más de 6.500 bonos, el 84% invertido en Estados Unidos y el 88% en grado de inversión. Es decir, es un fondo bastante seguro, bastante diversificado. Y en el fondo de renta variable, estamos en 5.300 compañías en 50 países y 11 sectores a nivel del mundo, incluyendo América Latina. Entonces, este es un portafolio completamente diversificado. No es que esté concentrado en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia, ¿no? Tiene diversificación global. Entonces, sí, captura de alguna manera los retornos positivos en diferentes regiones, y cuando hay caídas, también balancea esas caídas con los retornos de otras regiones que no necesariamente tienen correlación idéntica, ¿no? Finalmente, el equipo de BlackRock usa esta plataforma de Aladdin, que le permite innovar mucho en el tema de la diversificación, generar valor relativo y tiene un robusto esquema de gestión de riesgos. De hecho, si ustedes ven, BlackRock maneja Aladdin para todas sus inversiones, 7 trillones más o menos, pero Aladdin además es tan valiosa esta herramienta que muchos otros managers que no son BlackRock lo usan, incluyendo fondos de pensiones, fondos soberanos, y tiene más de 20 trillones de dólares ahorita que está utilizando esta plataforma de inteligencia artificial, Big Data de BlackRock, ¿no? Finalmente, acá tenemos el equipo que maneja la estrategia de inversión y que es replicada por el Dorado Asset Management con estos dos fondos, y es un equipo que está basado en Américas, en Europa, en Medio Oriente y en Asia, ¿no? Es un equipo bastante experimentado. También estamos con el equipo del Dorado Asset Management de acá en Perú, que está obviamente listo para apoyarlos en lo que necesiten. Y si tiene comentarios o dudas o interés en invertir con nosotros, escríbanos a este correo que un representante del Dorado lo va a atender. Antes de entrar con la entrevista, también quería, déjenme un ratito poner esto acá. La próxima semana se está lanzando esto, es una plataforma de educación virtual de Aprende a gestionar tus inversiones. Y esto es un módulo que va a tener en realidad
4 componentes. El curso 1 es muy básico, de 3 horas, pero que te va a dar la receta para que no cometas los errores más importantes que hoy día la gente comete. Como por ejemplo tener toda su plata en el banco, ¿no? Después se le va a explicar por qué. El curso de introducción de 9 horas permite ya armar, digamos, una estrategia que te permita invertir de manera inteligente. El de 27 horas ya te permite a ti entender realmente cómo diversificar no solo en Perú, sino a nivel internacional, y hacerlo de manera inteligente de la mano de un asesor. En la próxima le vamos a mostrar también el curso de Investment Foundation, que es promovido por el CFA, para aquellas personas que además quieren profundizar ya bastante en el mercado internacional y tener incluso un certificado del CFA Institute, similar al CFA Charter Holder, que es el más completo para portafolio managers. El CFA Institute también tiene otro certificado para aquellas personas naturales que realmente quieren saber de inversiones globales. Y eso es bien importante porque lo que queremos es con estos programas contribuir a la mayor cultura financiera de que la gente tome mejores decisiones de inversión. Esto lo lanzamos la próxima semana y también les va a llegar a ustedes la información, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar de lleno a nuestra entrevista. Bienvenido, Eduardo, nuevamente. Es un gusto tenerte con nosotros. No, gracias a ti, Melvin, por la invitación. Ok, vamos a empezar rápidamente. ¿Cómo así Eduardo llega a Pacífico Seguros? Primero, ¿cuándo estudiaste, o sea, dónde estudiaste la secundaria y la universidad y tu maestría? No, yo salí del colegio Markham en el 84 y de ahí estuve haciendo en la universidad en Lima, pero tuve la oportunidad de irme a estudiar a Washington, a The American University, a terminar mi bachillerato. Ahí estuve 2 años y medio haciendo el bachillerato y luego tuve la suerte de coger un trabajo en Merrill Lynch por 1 año, ayudando a un broker como prácticas. Y de ahí logré de alguna manera financiarme mi MBA a través de un trabajo que conseguí en la misma universidad de American University, donde terminé el MBA de finanzas, ¿no? Eso te estoy hablando que es en los años 90, me fui justo cuando el chino Fujimori salía presidente. ¿Y cómo así regresas a Perú? ¿Qué te convenció volver a Perú? Porque hay muchos peruanos que ya se quedan allá y las oportunidades, digamos, en un mercado grande como Estados Unidos son diferentes, No, ¿no? Hay diferencias de sí, salarios y todo esto. sí, en la realidad vi que Perú había mejorado mucho desde el momento en que yo me salí. Vi que habían oportunidades acá para crecer con las diferentes empresas en el Perú, porque venía una etapa de crecimiento, y creo que no me equivoqué, ¿no es cierto? 20 años seguidos de crecimiento, y con ese crecimiento tuve la oportunidad de ir creciendo también yo profesionalmente, ¿no? De acuerdo. ¿Y en qué momento entras al grupo crédito? ¿Qué hiciste antes de estar, digamos, ahora Credit Corp, ¿no? ¿Qué hiciste Sí. antes No, de yo antes de... A mí me interesó mucho la parte de inversiones en realidad cuando yo estaba en Estados Unidos y entra todo el tema y se pone de moda todo lo que era el .com, ¿no? De las inversiones en estas compañías de Internet. Acuérdate tú que en esa época recién el Internet empezaba a hacer, a tenerlo, uno podía tenerlo en su casa, ¿no es cierto? Antes era del Estado principalmente y era del ejército americano, en realidad, que el ejército americano le abre las puertas al Internet, al mundo, y ahí es cuando comienzan a haber un montón de empresas que comienzan a salir al mercado con nuevas ideas, bases de bandas anchas. Entonces comencé a meter un poco de plata en ese mundo. Eso era el 96, 97, ¿no? 95, 96, sí. Y nada, lo poco que tenía, porque era estudiante, lo comencé a meter ahí y la verdad que me comenzó a ir súper bien. Llegó un momento en que creí que a los 35 años iba a ser Warren Buffett y me iba a poder retirar. Y claro, y además puse toda la plata como que en 2 o 3 acciones, no diversifiqué, cosas que vas aprendiendo en el camino, y viene el crack del .com, pues, ¿no? Y ahí
a trabajar de nuevo. Regresar a trabajar y a buscar trabajo, ¿no? Pero experiencias interesantes, haber estudiado afuera y haber participado de ese mercado en ese momento, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo llegas al grupo Credit Corp? Entonces, de ahí termino de estudiar mi maestría en Estados Unidos y a través de un amigo me dijo que había un puesto en el banco de crédito, en estudios económicos, ¿no es cierto? Postulé y ahí estaba David Saitone, que me recibió, de verdad, con los brazos abiertos y le agradezco por esa oportunidad que me dio. Y estuve ahí 2 años y pico con él, trabajando en estudios económicos para el banco, y de ahí me paso yo a ver la parte de Credibolsa, la mesa de renta variable primero, porque de verdad mi apetito era más por el lado de inversiones, de trading, de manejo del portafolio que de estudios económicos, ¿no? Sin embargo, lo que sí recomiendo a todas las personas es que si quieres entrar al mundo de inversiones y al mundo, pues, de portafolio manager o manejar grandes cantidades de dinero, sugiero o recomiendo siempre empezar por los departamentos de análisis o los departamentos de estudios económicos que te dan o te abren muchísimo conocimiento y te dan muchísimo conocimiento, mucho más allá del que puedes haber recibido en la universidad, ¿no es cierto? Entonces te da muchas oportunidades. Claro, definitivamente la práctica es diferente que la teoría, ¿no? Si eres futbolista y aprendes fútbol solo mirando televisión, obviamente cuando saltes de la cancha, la historia es diferente, ¿no? Y esto mismo se da en la vida real, en el mundo de las inversiones. Ahora, ¿cómo así llegas a Pacífico? Bueno, después estuve en Credibolsa cerca de 6 o 7, un poquito más, 8 años, 6, 7 años, y ahí empiezo, yo ya estaba manejando toda la mesa en realidad, la parte de deuda y la parte de renta variable, y Pepe Espósito y David Saitone, que eran gerentes dentro del banco, se van Pepe Espósito era gerente de Credibolsa, se van a Pacífico y ven una oportunidad para mí ahí para ir manejando los portafolios de inversiones y me jalan para ahí y desde ahí ya estoy ahí hace 12 años. Sí, O sea, pasa rápido el tiempo. y tú manejas hoy día en Pacífico aproximadamente 3.000 millones de dólares, ¿no? Lo cual te Así convierte es. en una de las Sí, compañías más grandes en el sector de seguros. sí. Cuéntanos cómo está diversificado este portafolio de manera muy breve. Sí, lo vamos a ver en una parte de la presentación, pero en general las compañías de seguros invertimos muchísimo en renta fija, en bonos, porque gran parte del pasivo o las obligaciones que tenemos son con clientes de las rentas vitalicias o de, renta, o de productos de rentas privadas, ¿no es cierto? Que, donde lo que necesitas tú es flujos para poder pagar esas pensiones y un activo que te genere un flujo estable, predecible, es la renta fija, ¿no? Y bueno, los inmuebles también, que también vamos a ver que hemos incursionado en ese mundo. Ok, solamente la última pregunta previa a la presentación. ¿Tú tienes algún referente, algún mentor, algún inversionista internacional importante que te sirva, digamos, como benchmark, como guía? ¿Algún libro de repente? Sí, bueno, Warren Buffett básicamente he leído algunos libros de ellos y la verdad que el pata es sumamente, no solamente práctico, sino es bien disciplinado en la forma como él invierte, ¿no? Y creo que esa disciplina es la que uno tiene que seguir si quieres que finalmente te vaya bien y tomar las decisiones en los momentos adecuados, ¿no? Ujú. Bueno, te voy a invitar por favor a poner tu presentación para iniciar la presentación. De Mientras acuerdo. lo haces, invito al público que en la plataforma, en la parte inferior derecha, hay un icono que dice Q&A o Q y A. Por ahí, por favor, pongan sus preguntas y yo voy a estar revisando para la ronda de preguntas cuando termine Eduardo su presentación a efectos de transmitírselas. Entonces, la pueden hacer desde ahora conforme va avanzando la presentación también. Pues los invito ahí a poner todas sus inquietudes. Estoy seguro que Eduardo les va a dar respuestas muy interesantes. Eduardo, ¿puedes subir tu presentación, por favor? Ya está, ya la subí. No, no la veo. A ver, espérate.
Ahora sí, 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 ponla en formato de presentación. ya, Ahora ahora sí. sí, ¿no? Empieza, por favor. Gracias. Esta es la agenda que vamos a ver. En realidad voy a tratar de ser rápido en los primeros 3 o 4 capítulos para centrarnos más en el quinto y sexto. Vamos a ver los portafolios de las compañías de seguros, cómo están estructurados. Muchos conocen los portafolios de las AFP o de los fondos mutuos, no conocen mucho de las compañías de seguros. Las compañías de seguros tenemos un portafolio y son grandes. Debemos entrar un poco al COVID y cómo ese COVID o la pandemia que hemos sufrido todos ha tenido un impacto importante en la parte macro, en la parte de empresas, en la parte del consumo, y finalmente cómo todo el entorno de expansión que los gobiernos han implementado para salir de esta casi recesión ha tenido un impacto importante tanto en el mercado de renta fija como renta variable, y ahí hablar de los mercados alternativos, que es un tipo de activo que estamos entrando bastante en las compañías de seguros, porque al tener rentabilidades muy bajas, estos son productos que de alguna manera por prima de liquidez te pueden dar rentabilidades un poco más altas. Entonces, sin haber dicho mucho, básicamente las compañías de seguros hoy día administramos 46 mil millones de soles, venimos creciendo casi a un ritmo de 10% al año en AUM o monto administrado, ¿no? Y como pueden ver en el gráfico, a ver si puedo sacar un puntero acá. Y como pueden ver en el gráfico de la mano derecha, ¿no es cierto? Como les mencioné inicialmente, tenemos una inversión muy importante en renta fija. Normalmente estamos en el 75, 76, 77% del portafolio. Por lo tanto, para nosotros sí es un problema que las tasas de interés estén en los niveles que están. De ahí otro activo donde invertimos de manera importante es el de renta de real estate o de inmobiliario, donde claramente también tenemos una participación importante y ha ido creciendo de manera importante, y en otros que es alternativos, y finalmente caja también ha ido subiendo de manera considerable en los últimos años debido a dos cosas. Uno, este año, claramente gracias a la pandemia, tuvimos que mantener un montón de liquidez por los posibles siniestros que pudiéramos tener. Gracias a Dios no han sido tan grandes. Y por el otro lado, el mercado ha estado medio cerrado, sobre todo el mercado de capitales peruanos, no han habido muchas emisiones y por lo tanto no ha habido mucho papel donde comprar. Un poquito de Publicherry ahí para Pacífico. Somos una empresa con un portafolio de bajo riesgo crediticio, ¿no es cierto? Todo el portafolio buscamos que esté calzado tanto por el lado de moneda, tasas y plazos. Y tenemos un portafolio, que lo que mencionó Melvin en algún momento, la importancia de diversificarlo, y nosotros tenemos, creo que una de las fortalezas nuestras es justamente esos 400 emisores donde tenemos inversiones. Entonces, si pasamos al mundo de lo que está pasando, no voy a entrar en mucho detalle, todos lo conocemos, pero la verdad de las cosas es que la pandemia ha sido gigante y ha tenido un impacto en todas las economías del mundo. Felizmente, de alguna manera, bueno, Perú no ha estado involucrado también de manera importante, estando en rangos altos en cuanto a contagios. Felizmente ya tenemos una tendencia a la baja. Estos últimos días hemos podido ver que el número de contagiados y fallecidos ha comenzado a caer, y eso ya es una buena noticia, y probablemente para finales de año o para finales de este año o el primer trimestre del próximo año, probablemente ya tengamos una vacuna y salgamos de esta crisis de salud que hemos tenido, ¿no? Pero esta crisis de salud, sin embargo, ha traído un impacto importantísimo en el mundo, ¿no? En general, ha creado economías que han tenido que cerrar por muchos meses, 2, 3, 4 meses, y eso ha generado, pues, caídas en el PBI de la mayoría de las economías en el mundo, ¿no es cierto? Esta es información del Banco Mundial. Acá el mundo, ellos estiman que va a caer en alrededor de 5%, y economías avanzadas inclusive un poco más arriba. Asia en realidad va a salir relativamente positivo, pero esto es probablemente porque ellos han tenido la pandemia un poco antes, empezaron en noviembre, finales de noviembre, entonces
y han resuelto su problema mucho antes, ¿no? Y eso les está permitiendo de repente recuperarse mejor en la economía y terminar con un PBI positivo. Y Latinoamérica, que tiene un impacto o va a tener un impacto sumamente fuerte este año. Y el problema con Latinoamérica es que en la realidad las cosas es que va a tener un impacto fuerte este año y el próximo año tampoco es que se vaya a recuperar muy rápido, ¿no es cierto? Va a haber cierto retraso en la recuperación, el déficit fiscales van a ser altos, todos los sectores no se van a ver recuperados, el consumo va a estar muy bajo por el desempleo va a subir y todo eso va a generar que el próximo año tampoco logremos tener un PBI que nos lleve a los niveles del 2019, ¿no? Si lo vemos por el lado de resultados de empresas, ¿no es cierto? Acá tenemos los índices con las principales empresas del mundo y si vemos un ejemplo, por ejemplo, el stock de Estado de Europa, por ejemplo, las empresas que están en ese índice van a tener unos ingresos con caídas de casi 20% y utilidades 25% abajo, ¿no es cierto? Estados Unidos un poco menor, pero igual, todas las compañías, en la mayoría de las compañías vienen con resultados negativos. Otro tema importante y que podemos ver es el PMI de servicios y manufactureros. Este es un índice que mide las expectativas de la mayoría de los gerentes o CFOs de las compañías y claramente hubo una caída muy importante tanto de la parte de manufactura como de servicios que ha sido mayor, ¿no es cierto?, en este índice de expectativas. Claramente cuando te cierran la compañía, las expectativas de todos los gerentes o gerentes financieros se vinieron abajo, ¿no es cierto?, y en un plazo de 2 o 3 o 4 meses se han vuelto a recuperar, ya están en un nivel de posible expansión más adelante. Esto también ha tenido un impacto directo en el consumidor, ¿no es cierto? El consumidor de alguna manera, al tener tanta incertidumbre, lo primero que hace es no gastar, ahorrar su plata y ver qué es lo que va a suceder más adelante, ¿no? Básicamente, los gastos que se han generado en los últimos meses han estado orientados más a la parte de alimentación o productos farmacéuticos, ¿no es cierto? Y se dejó por completo pues todo el tema de compra a través de malls o retail o viajes, hoteles, restaurantes, todo eso se dejó de lado y ha estado cerrado y en muchos casos sigue cerrado en varios países. Y por el lado de la empresa, como digo, este es un cuadro donde puedes ver de los más afectados a los menos afectados y claramente vamos del lado de aviación, turismo, automotriz, ¿no es cierto?, pasando por el lado de educación, el sector financiero también muy golpeado porque la gente no tiene plata, se incrementan de manera proporcionados mucho más al sector de medicina o de internet o digital o TI, ¿no? De alguna manera por toda la parte tecnológica, por toda esta nueva forma de vida que tenemos nosotros de home office o e-commerce. Entonces, todo esto que vimos y todo el problema que trajo generó pues que muchas economías tengan PBIs negativos y lo que buscaron principalmente los bancos centrales de los países y los gobiernos fue cómo reactivamos esto, ¿no? Cómo reactivamos estas economías y las volvemos a que el motor se prenda y comience a funcionar, generar empleo y, bueno, el consumo. Y ahí, básicamente, la principal herramienta que se utilizó fue el ajuste de las tasas de interés. La mayoría de los bancos redujeron sus tasas de referencia de manera importante, 100, 200, 300 puntos, ¿no? Hoy en día, casi todos los países están en tasas de referencia muy pegadas a 0 o a 1, ¿no? Entonces no hay mucho espacio para seguir teniendo esa herramienta. Por otro lado, hay países que también todavía tienen espacio como Rusia, India, Brasil también. Por ejemplo, Brasil tiene su tasa de referencia al nivel de 3,5, todavía tiene espacio para poder bajar un poco más. Lo bueno es que finalmente esta cantidad de liquidez que han ingresado a las economías, a las diferentes economías, ha realmente comenzado de alguna manera, a expandir de nuevo, a reactivar de nuevo la economía y de alguna manera hoy se ve que en Estados Unidos, por ejemplo, las líneas de créditos por emergencias ya se ha comenzado a reducir, ya no hay tantas empresas o personas pidiendo estas líneas, ¿no?
Por el lado fiscal, o el estímulo fiscal, claramente mucha plata llegando a las empresas y sobre todo a las familias, así como acá han habido los bonos a los sectores más humildes. En Estados Unidos también ha habido una campaña fortísima de entrega de paychecks para muchas familias. En promedio, ellos han gastado alrededor, en Estados Unidos, alrededor del 12% del PBI en entregar estos paychecks o bonos para que las personas que no tienen, o que se quedaron sin empleo, porque en Estados Unidos creo que llegaron que llegaron a un 15% de desempleo en algún momento muy, muy alto, ¿no? ¿No es cierto? Hoy día ya han bajado, creo que a niveles de 6 o 7, pero igual un desempleo muy alto después de haber estado por debajo de 4, ¿no? Entonces, y finalmente la Fed, solamente como ejemplo, ha inyectado más de 1.5 trillones de dólares a su economía. Eso es equivalente a 30 veces la reserva del Banco Central de Perú o 22% de la deuda corporativa de las empresas de Estados Unidos, ¿no? Es un monto gigante. Y eso ha tenido ese incremento de liquidez o esa ola o tsunami de liquidez a las diferentes economías, ha generado, pues, de alguna manera, una caída importante en las tasas, ¿no? Acá mi cuadro lo tapa, pero ha generado una caída importante en las tasas después de toda esta reactivación que han establecido los gobiernos. Importante mencionar que, si bien podemos ver en el cuadro que cuando se reactiva la economía, tanto el bono del tesoro americano, Japón o Europa, no tienen un impacto de subida cuando se da la pandemia, porque la verdad de las cosas es que esas economías justamente sirven de refugio, y cuando las papas queman, mucho de la plata corre justamente al bono del tesoro americano, ¿no? Sin embargo, cuando ves países como mercados desarrollados como Perú, ahí sí ves un incremento enorme de la tasa de interés, ¿no es cierto?, que salta, ¿no es cierto?, porque hay un riesgo mayor en esos países. Y si lo vemos en este cuadro, por el lado de las tasas corporativas americanas, también hay un salto muy grande en el momento que se comienza a generar el cierre de las economías por la pandemia, ¿no? Y eso es clarísimo porque las empresas no van a poder funcionar y por lo tanto no van a tener capacidad de pago, y por lo tanto el riesgo es mayor por todas esas empresas. Sin embargo, apenas entra este fuerte estímulo monetario y fiscal, inmediatamente entra la liquidez, las empresas se comienzan a acomodar mejor y finalmente lo que hace es llevar a un nivel de tasas bastante bajo, ¿no? Niveles de tasas que hoy día podemos ver en este cuadro, en la mayoría de los casos, inclusive en tasas negativas. Por ejemplo, en Alemania y Suiza, que no está acá, tenemos tasas negativas hasta casi los 30 años, ¿no? O sea, no hay donde rentabilizar la plata en ese país. Estados Unidos todavía sigue en un mundo de tasas positivas, pero con, la verdad, las cosas súper bajas. Hasta los 7 años está por debajo del 0.5 o medio por ciento, ¿no? Entonces, tasas sumamente bajas, y para nosotros, que manejamos un portafolio de renta fija importante, tenemos, claro, una ganancia importante porque ha bajado el precio, ha bajado la tasa de interés, ha subido el precio del activo, tenemos una cantidad de GNR o ganancias no realizadas importantes, pero finalmente nosotros lo que tenemos que hacer es invertir más plata para poder seguir pagando a nuestros clientes que compran a los cuales le damos las pensiones o las rentas vitalicias o las rentas privadas, ¿no? Claramente una política ultra expansiva de Banco Central. Hay un límite en la presión de las tasas base, incremento en la cantidad de bonos con tasas negativas. Hace un año habían 3 trillones, hoy ya estamos en casi 14 trillones de bonos en tasa negativa, y el incremento del apetito de riesgo claramente está concentrado en bonos de alto rendimiento, ¿no es cierto?, o en algunos activos con prima de liquidez, como son los activos inmobiliarios o alternativos, que son fondos de deuda, donde puedes encontrar mayor tasas de rendimiento. Otro mercado que también ha raleado mucho, ¿no es cierto?, y ha sido también parte de la búsqueda de retornos, es el mercado de renta variable. Como pueden ver en este cuadro acá, en el primer trimestre se cayeron todos los índices del mundo de manera muy fuerte, ¿no es cierto? Europa 25%, Estados Unidos alrededor del 20%. Sin embargo, con la reactivación y con las políticas monetarias y fiscales que se implementan,
¿no es cierto? El segundo trimestre se recupera gran parte de eso y toda esa liquidez genera también gran parte de este incremento, ¿no es cierto? Porque el mercado sale a buscar activos que le den algún tipo de rendimiento, más allá de los bonos que rinden 1 y 2, 1 o 2%, entonces se van hacia los mercados de rentabilidad, de que les puede generar mayores rentabilidades, y básicamente eso es en las bolsas de valores, ¿no? Acá, la verdad de las cosas, acá hay una oportunidad enorme para invertir. Cuando tú tienes una caída de esta naturaleza en el mundo y es sistémica, ¿no es cierto? O sea, abarca a todo el mundo, claramente no se va a quedar ahí y es muy probable que en un mediano o corto plazo reaccione y tienda a recuperar parte de lo que ha caído, ¿no es cierto? En este caso, si uno se compraba el SPY en el mes de abril, por ejemplo, hoy día hubiera tenido un rendimiento de alrededor del 35%, ¿no es cierto? 35%. Y si te comprabas el Nasdaq, probablemente en estos pisos, hoy día tendrías un rendimiento de alrededor del 60%, ¿no? Entonces, y la volatilidad que se mide a través del VIX, claramente, históricamente alta, nunca se había visto una volatilidad de esa naturaleza en los mercados. Y hoy día vemos de nuevo la parte de renta variable y la pregunta es si los mercados en realidad están caros, ¿no? Este es un ratio de precio-utilidad que se usa mucho para ver si un mercado está caro o barato y comparado con otros mercados o con el ratio histórico, ¿no es cierto? Estados Unidos, por ejemplo, este es el SPY, el S&P, el ratio de precio-utilidad, ¿no es cierto?, ha estado en niveles entre 10 y 25, el promedio en Estados Unidos de este ratio es alrededor de 17 o 16, y hoy día está en 26. Entonces está bastante alto. La pregunta es, ¿el precio está alto y los mercados están caros? ¿O las utilidades que el mercado espera hacia adelante van a subir muy fuerte y por lo tanto este ratio por sí solo debería de corregirse, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener en mente y yo creo que los mercados están un poquito caros. Ha habido un montón de plata entrando, sobre todo al mercado de tecnología, debido justamente a todo este concepto de home office y de e-commerce. Ha metido muchísima plata al Nasdaq. Bancos, entendemos nosotros que hay inclusive bancos japoneses muy grandes que han entrado con 30, 40 billones de dólares a estos mercados, y hoy hay que tener cuidado, ¿no? Porque la verdad de las cosas es que estos mercados se pueden meter unas correcciones importantes más adelante. Y en el caso de las tasas de interés también, ¿no es cierto? Los spreads, como digo yo, las tasas de interés están históricamente bajas y eso ha generado que los spreads versus sus tasas referenciales de cada una de las economías estén históricamente bajas. Entonces, dicho esto, voy a saltearme, no, acá. Dicho esto, en resumen, tenemos un mundo que ha sufrido una pandemia que tuvo un impacto fortísimo en las economías. Sin embargo, las políticas monetarias y fiscales han ayudado a recuperarse estas economías y por lo tanto el indicador de las compañías y de las expectativas del PMI global también se han expandido. Esas políticas monetarias han llevado pues, a una caída de tasas, como he dicho, y por el otro lado ha llevado también esa caída de tasas, en vez de invertir en una renta fija de 1%, lo que buscan los inversionistas es mayores retornos y se orientan a otros activos, como son los activos de renta variable a través de ETFs y activos puede ser inmobiliarios o alternativos. Entonces, y entrando al mundo de alternativos, acá hay varias opciones y dónde invertir, ¿ya? Uno de los problemas que tenemos las compañías de seguros en realidad es que el mercado de capitales es chico, ¿no es cierto? Es un mercado de capitales chico, las emisiones en soles no son grandes, el mercado no tiene muchos emisores, ¿no es cierto? Creo que son 30 o 40 emisores recurrentes, pero no es un mercado grande. Se está haciendo el esfuerzo con la bolsa y el SMB para que crezca ese mercado y esperemos que así sea, pero por el momento no es grande y la mayoría de empresas que están en el mercado de capitales son empresas corporativas, ¿no? Son las grandes empresas corporativas. No tenemos en ese mercado acceso a empresas medianas, pequeñas o inclusive pymes. Entonces, una de las formas de llegar
a ese segmento que no podemos llegar vía mercado de capitales, lo estamos haciendo vía fondos de deuda, ¿no es cierto? Entonces, básicamente acá lo que se busca es que este fondo tenga como subyacente, ¿no es cierto?, algún tipo de deuda originada como subyacente. Entonces, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, podemos participar en un préstamo sindicado, ¿no es cierto?, un préstamo sindicado de bancos. Entonces, me va a permitir a mí de alguna manera entrar a participar de una estructura sindicada de bancos, y el fondo va a tomar parte de esa deuda, y nosotros estamos a través de este fondo participando de ese préstamo, ¿no? Igual pasa con las acreencias, hay leasings operativos, bonos titulizados, y hay bonos con garantías inmobiliarias. Son un montón de tipos de mecanismos de fondos que inclusive estamos viendo que estos fondos no solamente van a servirnos para cubrir reservas, sino de alguna manera, y estamos trabajando con la SBS para ver si es que podemos utilizar estos activos para calzarlos, ¿no es cierto?, para los flujos que tenemos nosotros, obligaciones que tenemos con, básicamente con las rentas vitalicias y las rentas privadas, ¿no? Entonces, y estos activos van a generar de alguna manera un flujo predecible, más o menos estable y conocido. Otro fondo que estamos participando también bastante son los fondos inmobiliarios. Acá no están los REITs, pero los REITs son parte de los Core Plus. Los REITs han comenzado a salir. Credit Core Capital salió el mes pasado con un fondo REIT o fibra, ¿no es cierto? Y le ha ido muy bien, colocó cerca de 28 millones de dólares y va a ir creciendo. Y hemos participado ahí, estamos participando en diferentes tipos de fondos de inmobiliario. Y finalmente, Private Equity, la verdad de las cosas, no participamos mucho, y en lo que sí participamos bastante es en proyectos de infraestructura y de deuda. Nosotros hemos sido probablemente las empresas que participamos más en las emisiones que hacía el Estado o empresas constructoras de emisiones de bonos de infraestructura, ¿no es cierto? Las IRSAs, la Huascacocha, y hemos participado en estos fondos, en estas estructuras, porque eran rentables, eran emisiones de muy largo plazo, ¿no es cierto? Y la mayoría de ellas tenían algún tipo de resguardo, o tienen algún tipo de resguardo del gobierno. Entonces nos daba cierta tranquilidad, y como pueden ver, las tasas de esas estructuras podían llegar al 11 o 12%, en algunos casos, en promedio diría que estaban en 8%. Y el otro mundo, el otro mercado de alternativos es el mundo inmobiliario, ¿no es cierto? Con las expectativas a las bajas, la verdad de las cosas, nos hemos orientado hacia un mercado inmobiliario. Lo venimos haciendo como compañías de seguro ya hace varios años atrás. Y básicamente una de las ventajas es que muchas de las rentas que puedes conseguir acá son rentas en soles, ¿no es cierto? Con logísticos, retail, educación. En esos segmentos puedes conseguir rentas en soles a largo plazo, y de nuevo nos sirve para cubrir nuestras obligaciones. Si lo vemos desde un punto de riesgo, básicamente en la parte de inmobiliaria siempre tienes el riesgo de ubicación, segundo uso, construcción, y los cap rates. Si inviertes en un inmueble en Estados Unidos, probablemente el cap rate esté entre 4 o 5. Cap rate es la renta que te pagan en ese año entre el valor del inmueble de ese momento, ¿no? Y en local, básicamente puedes encontrar 6% a 8% en dólares. Uno de los riesgos que ha pasado y que está pasando con esta pandemia, es que el mundo se ha movido un poco, y el mundo inmobiliario también ha tenido algunas complicaciones, porque con el home office, por ejemplo, el mundo de oficinas ha cambiado. Se habla mucho de que el home office va a ser la nueva normal, y yo creo que no. Yo creo que cuando pase la pandemia y de acá a unos años, unos años, el home office va a seguir siendo, pero probablemente para un 15 o 20% de las oficinas, de los hogares, y no para no para toda la empresa. Lo que sí creo es que vamos a entrar a una forma de trabajo más de coworking, ¿no? Donde tú vas a tener tu computadora, vas a llegar, no vas a tener tu propia oficina, sino más bien te vas a poder sentar y vas a poder tener interacción con diferentes grupos, y sentarte en diferentes zonas de la empresa, donde vas a poder tener salas de reuniones y trabajar de esa manera, ¿no? Creemos nosotros que las oficinas seguramente se van a ver golpeadas seguramente este año y el próximo, incrementándose la vacancia de 10 a niveles de 20% de repente, y de ahí seguramente volverá
a caer a medida que se hacen o se van a construir probablemente en los próximos 2 años menos cantidad de metros cuadrados. El retail también, por el lado de e-commerce, ha sufrido, los centros comerciales los han cerrado y las tiendas por departamento también han estado cerradas. El e-commerce se ha vuelto una forma de comprar, y esa forma nueva de comprar a que realmente beneficia justamente es al sector industrial o warehouse o logístico, ¿no? Porque finalmente estos e-commerce necesitan espacios muy grandes para almacenar ahí los productos que luego tienen que salir a repartir. Y finalmente, la parte de centros médicos y quizás el tema de educación también son sectores donde estamos mirando para poder invertir, ¿no? ¿Cómo se llama? Poder invertir y calzar todo nuestro flujo con estos contratos de largo plazo. No sé cuánto tiempo nos queda, Melvin. Estamos ya en el límite, mi estimado. Ya, si quieres, ahí lo dejamos. Solamente un tema rápido para mencionar, 2 temas. Uno, en el mundo de alternativos, de deuda, los alternativos de deuda creciendo muchísimo. Muchísimas compañías de seguro, cuando hacen las encuestas, muchísimas están pensando en llevar su porcentaje de asset allocation o de estructura de portafolio hacia estos tipos de inversión, pasando probablemente a tener un 5%, a tener más de 10% en este tipo de activos, ¿no? Y otro punto importante en el mundo es que el tema comienza a tomar relevancia, es el ESG, Environmental, Social and Governance, o ambiental, social, responsabilidad ambiental, social y de buen gobierno, que hoy día cada vez empresas como nosotros, compañías de seguros como Pacífico, lo que buscamos justamente es invertir en fondos o invertir en empresas que tengan este tipo de responsabilidad, donde básicamente hay un buen gobierno, ¿no es cierto?, toma de decisiones, directores independientes, toda la parte social y toda la parte de responsabilidad ambiental. Entonces, si quieres, Melvin, ahí lo dejo. Ok. Excelente, Eduardo. Gracias. Cubierto muy bien el sector de seguros y su abanico de alternativas de inversión. Te voy a pedir por temas de tiempo hacerlo esta entrevista tipo Fire Chat, o sea, respuestas breves, concisas, directas, para poder tener varias consultas, ¿no? Y al público, nuevamente, comentarles que en la parte inferior de la plataforma tienen ustedes el icono de Q&A o Q&A. A través de ese icono pueden hacernos llegar las preguntas que yo se las traslado a Eduardo, ¿no? En línea de una de las preguntas también de uno de los asistentes, Eduardo, tú has mencionado que estamos entrando a un mundo de tasas de interés bajas, probablemente a muy largo plazo. Uno, ¿qué significa para ti muy largo plazo? Y segundo, ¿cómo vas a hacer para cubrir ese pasivo actuarial, ¿no? El asset liability que te exige la regulación, para tratar de obtener tasas reales, pues, de 4 o 5, que es el ideal, ¿no? En un mundo donde las tasas en realidad reales están ya en negativo, ¿no? O sea, acá en Perú también con la caída, digamos, de las tasas, los bancos están pagando 0, digamos, negativo en tasa de interés real, y obviamente hasta los bonos soberanos a 10 años en dólares están pues debajo del 2%, ¿no? Sí. Sí, bueno, una buena pregunta. Creemos nosotros que de alguna manera, bueno, a ver, las tasas de Japón están 20 años por el suelo, ¿no? Y Europa lleva 6 o 7 años, claro que son otras economías. Como que en el mundo, en algún momento se dejó de ver la inflación o desapareció la inflación, ¿no? Porque hoy día la mayoría de las economías tienen inflación de 2-3% máximo. Entonces, sí creemos que con inflación baja vamos a seguir, de alguna manera vamos a seguir teniendo estas tasas bajas por un periodo largo. Creo que en las economías emergentes probablemente tengamos un incremento en el riesgo de muchas economías y genere que por spread vaya a subir un poco las tasas en los países emergentes, y creería yo que en 4 o 5, entre 3 y 5 años deberíamos de ver algo de mejora por el lado de las tasas de interés, ¿no? En cuanto a nosotros,
de nuevo, lo que estamos haciendo es reestructurar el asset allocation de las compañías de seguros, ¿no es cierto? Antes probablemente, digo, hace 10 años teníamos más o menos el 100% en renta fija, hace 3 o 4 años tenemos el 80% en renta fija y tenemos algo en inmuebles. Probablemente lo que vamos a tener que hacer es justamente entrar a estos fondos que nos permiten, por prima de liquidez, de alguna manera, tener rentabilidades más pegadas al 4 o 5% y no al 1 o 2% de la renta fija. Y los inmuebles es otra forma de solucionar el problema, ¿no? Sí, pero no es una tarea, no tenemos una tarea fácil ahorita. De acuerdo. En el mercado de bonos local, que es una cartera también importante, tanto soberano, pero sobre todo corporativo, ha habido, digamos, mucha preocupación, ¿no? Respecto a la calidad de crédito, porque esta recesión obviamente está afectando, pues, en muchos casos la rentabilidad de los covenants, etcétera. ¿Cuán complicado ha sido para ustedes adaptarse en este contexto post-COVID a esa situación y sobre todo, cómo ven hacia futuro el mercado de bonos, ¿no? Están empezando a haber emisiones en el país, pero muy tímidamente. El mercado internacional se ha visto sí muy dinámico. ¿Cómo ves el mercado de bonos? Sí, yo creo, a ver, uno de los temas que ha pasado es que cuando se te cae la economía, pues tienes muchas empresas que no tienen capacidad de financiamiento, pero entra pues este financiamiento a través de Reactiva Perú, les da aire a todas estas empresas y esa plata la usan para el OPEX, ¿no es cierto? Pero mientras que tú no sepas qué es lo que va a pasar en el futuro, no sabes, no haces mucho CAPEX. La mayoría de las empresas que normalmente van al mercado corporativo o al mercado de el mercado de valores va por más por emisiones grandes, por temas de CAPEX, no el OPEX lo hacen a través de los bancos. Entonces, hoy día, como está la economía y como estamos, es difícil que suba mucho esa emisión en los mercados, el mercado peruano de manera rápida. Creo que va a tomar su tiempo. Yo esperaría que para para el primer trimestre del próximo año probablemente ya veamos un flujo bastante mayor de emisiones en el mercado, ¿no? Sí. Ok, una pregunta vinculada a eso es, ante, digamos, la sequía un poco de bonos en el mercado local, ¿cómo ven ustedes las inversiones en el extranjero? ¿Qué porcentaje de tu portafolio está en extranjero y si eso tú crees que va a subir dadas Sí. las condiciones internacionales? Sí. No, nosotros tenemos inversiones en extranjero, creo que es como Pacífico, creo que es como 28%, creo que la mayoría estamos más o menos por ese rango. Eh, sí hacemos inversiones, estamos todo el día en el mercado americano, sin embargo, el diferencial de tasas entre soles y dólares hace que los clientes prefieran estar, y bueno, y la estabilidad de la moneda, ¿no es cierto?, del tipo de cambio durante muchos años, ha hecho que mucha gente migre pues hacia las inversiones en soles y no en dólares porque el spread es relativamente alto, ¿no? Entonces tú cuando vas y pides una renta, por ejemplo, lo primero que ves es que tienes un bono o una rentabilidad por el lado de dólares de alrededor de, imaginemos, 3,5 o 4%, cuando por el lado de soles puedes llegar al 5,5 o 6. Entonces, genera que haya un cambio más hacia los soles, ¿no? Entonces, sí estamos metidos en el mundo de soles tratando de ver diferentes alternativas. En Respecto a esa tu pregunta, línea, Melvin, sí, respecto a tu pregunta, Melvin, de la estructura de los portafolios en cuanto al riesgo, la verdad de las cosas es que hablo como Pacífico, pero también creo que ha sido dentro de todo el sector. Ha sido muy duro el trabajo porque hemos tenido que barrer pues gran parte de la cartera en el momento que se corte esta cadena de pagos entre las empresas por unos meses, ¿no es cierto? Y ya tienes que negociar mucho con ellos, dar waivers, pero la verdad de las cosas es que la diversificación ayuda muchísimo, ¿no? Nosotros, la verdad de las cosas, en nuestro portafolio, creo que el impacto que tuvimos de tratar de hacer waivers y algunas renegociaciones de pago de alquileres o ese tipo de cosas, no nos ha impactado mucho y la verdad de las cosas no han representado más del 3 o 4% del portafolio, ¿no? Han habido negociaciones más duras que otras, pero sí hemos salido adelante.
Es más, Otra pregunta la del compañía de público. seguros no hemos tenido ningún downgrade en estas fechas, ¿no? Estos días. Claro, eso muestra que obviamente hay una solidez en la estructura de la cartera, ¿no? Y buena Correcto. diversificación. Ahora, una pregunta del público va también en este tema del sol dólar, ¿no? Ha habido una fuerte subida y también corrección y subida, ¿cómo? Y viene, digamos, un contexto electoral, etcétera. ¿Tú cómo ves el dólar contra el sol en los siguientes meses? Sé que por tema de pasivos y activos ustedes también están muy concentrados en soles, pero Sí, prácticamente, ¿cómo ves en los siguientes meses el sí, dólar? justamente para evitar justamente estas volatilidades de la moneda, que en el Perú es bastante baja con respecto a otras monedas, estamos calzados en los flujos, ¿no? Pero claramente difícil percibir a dónde se va a ir el sol hoy día, o el dólar, eh, no solamente por contexto mundial, sino en el contexto mundial yo te diría, mira, ¿sabes qué? Creo que la corrección que ha tenido el dólar, la fortaleza del euro, creo que ya llegó al nivel donde deberían de estar y creo que se va a mantener esos niveles. Sin embargo, en el caso de Perú, que más bien ha subido el tipo de cambio, eh, creo que va a depender mucho de qué tanto nos podemos, qué tanto mejora la economía, ¿no es cierto?, nuestra, y sobre todo ya la parte que entramos el próximo año a tema de elecciones, ¿no? Y eso le puede meter mucha volatilidad al mercado. Puede ser que muchos extranjeros salgan a vender sus soberanos de alguna manera y tienen que comprar esos dólares, entonces le mete un empujón al dólar. Entonces hay una volatilidad, no tengo la bolita mágica, pero sí, lo que sí puedo decir es que creo que sí vamos a ver cierta volatilidad en los próximos meses en el tipo de cambio. Ok, ahora, tú mencionaste en tu presentación también que veías que Estados Unidos estaba caro. Una de las preguntas del público va a esa pregunta, ¿no? Si Estados Unidos ya está en una burbuja, ¿tú crees que tiene una burbuja? ¿Y por qué? Y segundo, ¿es Europa y Latinoamérica las opciones donde invertir? Eh, creo, creo que después de esta caída sistemática de la bolsa, donde habían oportunidades casi en todos lados, hoy día van a ser oportunidades más específicas, ¿no? Puede ser nosotros como Pacífico no invertimos directamente en acciones, eh, no hacemos lo que llamamos stock picking, porque implica un riesgo muy alto y tienes que tener un seguimiento a cada acción que compras y es una operativa muy grande y los expertos en manejar eso a veces están en el exterior. Entonces lo que hacemos nosotros es compramos los ETFs. Entonces, yo sí creo que el Nasdaq, por ejemplo, no sé cuál es el price earnings, pero a esos niveles de 60% de subida en 4 meses, 5 meses, claramente hay una expectativa del mundo, ¿no es cierto?, hacia lo nuevo que puede venir por el lado tecnológico, porque el Nasdaq está lleno de empresas tecnológicas. Entonces, pero es igual que la época del dot-com, ¿no? Habían muchísimas empresas donde habían expectativas de productos nuevos, ¿no es cierto? En esa época era la banda ancha, entonces la empresa que conseguía la banda ancha más grande y decía que salía con la banda ancha más grande, raleaba 300%, ¿no es cierto? Y después no tenía la banda ancha y se te destruía 300%. Entonces, hoy día yo creo que el mercado del Nasdaq sí puede estar un poco caro. El SPY, habría que ver cómo, el SPY o el S&P hay que ver cómo regresa las utilidades, ¿no es cierto?, en las empresas para ver si ese price earnings se corrige o no. Pero sí hay oportunidades, hay que ver oportunidades por el lado tecnológico. De hecho, hay ETFs tecnológicos donde se puede invertir. Por el lado de salud también, ¿no es cierto? Hay alternativas de ETFs de health donde puedes invertir. Son sectores que probablemente van a estar calientes, pero creo que hay oportunidades por ese lado, ¿no? Eh, o sea, ya no tienes un montón de sitios, creo que las bolsas han corrido bastante, pero sí hay oportunidades que hay que ir mirando, sobre todo en el sector tecnológico y el sector de salud. Tengo también varias preguntas en relación al sector inmobiliario. Ustedes son un jugador importante, como otras compañías de seguros, en este segmento.
¿Tú crees que es el momento de invertir en el sector inmobiliario? Ha habido, digamos, correcciones importantes en el mercado, ¿no? Desocupación amplia en oficinas, centros comerciales que han tenido que renegociar todas las condiciones, alquileres, digamos, incluso de vivienda que han tenido que ser renegociados, corregidos, etcétera. Esta dislocación en el mercado inmobiliario, que depende mucho también de la situación económica, ¿no? Es un sector procíclico, con la recesión que va a haber este año y probablemente lenta recuperación en los siguientes. ¿Es el momento de comprar? ¿O cómo ves tú, digamos, el sector retail, el sector A ver, yo lo que edificios? veo es que, yo lo que veo es que el sector de oficinas, como mencioné, por temas de expectativas de home office, el mercado está esperando que haya una vacancia muy grande. Yo creo que ese tema de home office de alguna manera va a ir pasando en el tiempo y no va a ser lo que esperan muchas empresas hoy día, va a ser un poco menos y por lo tanto pueden haber oportunidades en oficinas para ir adquiriendo. Hoy día probablemente los precios que podían estar en 2.200, $2.000, quizás encuentres cosas en 1.500, ¿no? Y claro, la renta no va a ser los $20, pero es una inversión que nosotros hacemos para 20 años o 25 años. Entonces, comprar hoy día barato con una renta que se va a ir ajustando en el tiempo, te va a dar espacio para tener un retorno bastante mejor que la renta fija. El tema de retail, ahí también hay que estar cautos. Ahí sí creo que el tema de e-commerce puede tener un mayor impacto. Entonces, ahí sí sería cauto y no necesariamente metería mi plata, toda mi plata ahí. Un sector que sí creo que va a seguir creciendo es el sector logístico y de almacenes, ¿no? El comercio mundial está creciendo, por lo tanto, almacenes y zonas logísticas necesitas alrededor de los puertos y aeropuertos, y todo el tema de e-commerce también va a generar un tema de almacenamiento de todos esos productos que hoy día están en las tiendas para poder distribuirse. Entonces creo que ahí sí hay oportunidades también que se van a ir dando en el tiempo, ¿no? De acuerdo. Lo otro es, ¿cómo tú ves el mercado latinoamericano, ¿no? Tanto en bonos y acciones? A ver, por el lado de nuestro, invertimos directamente en bonos en Colombia y en Chile, ¿no es cierto? No hemos invertido en Brasil, hay mucha volatilidad, mucho riesgo en Brasil. Algo invertimos en México, creo que son los países donde uno puede ver algunas oportunidades. Sin embargo, las tasas de estos países emergentes están bien bajas, ¿no? O sea, como decías tú, tenemos un bono global, soberano dólares, en niveles de 2,5 y es al 2040, 2050. Entonces, hay oportunidades más por el lado, no de gobierno, sino por el lado corporativo, ¿no? Quizás por el lado de utilities, en Colombia puedes encontrar algunos bonos interesantes. Y por el lado de la renta variable, creo que estamos en suelo negativo este año. Probablemente terminemos por ese lado, pero a medida que la reactivación de la economía se vaya dando, y si esa reactivación que vimos en la presentación, que era de 2% del PBI de toda Latinoamérica el próximo año, no es 2%, sino termina siendo un 4 o 5%. Toda esta liquidez genera pues un montón de demanda y el consumo comienza a crecer muy fuerte en China y suben los metales. Creo que eso va a tener un impulso en los mercados de valores de renta variable, ¿no? Pero hay que ir piano a piano, porque ahorita la condición está, claro, es un momento para invertir, pero claramente te va a demorar un plazo mediano para que se recupere o logres el rendimiento. Pero bueno, de eso se trata la renta variable, ¿no? Entrar en los momentos de oportunidad y mantener esa posición en 3, 4, 5 años, ¿no? Una pregunta del público también está vinculada a la Bolsa de Valores de Lima, que se ve, digamos, retrasada en términos de recuperación, que todavía está como 17% debajo en la caída. ¿Qué recomendarías tú para que genere más liquidez? ¿Cómo se haría para crear más liquidez en la bolsa? Y si todavía es un buen activo para comprar, si vemos que Estados Unidos ya está volando, digamos, ¿no? Sí, bueno, ahí la bolsa tiene poca liquidez, ¿no es cierto? Y tú lo sabes muy bien, Melvin, inclusive tú estás justamente promocionando tratar de levantar la liquidez en el mercado. Eh,
creo que hay algunas oportunidades por el lado de consumo, creo que el licor puede estar barato. Por el lado financiero, si bien van a tener un año difícil, por el lado de las provisiones, creo que hay oportunidades más adelante, ¿no es cierto? Tanto por BBVA, Licor, creo que son acciones que en algún momento van a rebotar. Y bueno, la parte minera, hay que estar cauto. Algunas de estas acciones ya subieron, ¿no es cierto? Ya subieron algo o bastante. Y hay que ver si los commodities se mantienen donde están o no, ¿no? Porque si retroceden los commodities, entonces esas acciones probablemente van a caer. Hay Y, oportunidad, creo yo, en Buenaventura, porque Buenaventura, el oro está en 2000, ¿no es cierto? Creo que todavía hay espacio para que esa acción siga subiendo. finalmente, ya para ir terminando, acá tenemos una serie de inversionistas. ¿Qué recomendaciones le darías tú a un profesional, a un inversionista, a un family office en este contexto de post-pandemia respecto de sus inversiones? 2 o 3 recomendaciones. Eh, no hay que entrar en pánico. Hay que tomar las cosas con tranquilidad. 2, creo que es importante siempre diversificar los portafolios y diversificarlos tanto por zonas como por sectores, ¿no? Y tener un portafolio diversificado para que de alguna manera, si te va bien en varios, pero te va mal en uno, por lo menos esos varios sectores te ayudaron a, a, a no tener como portafolio una pérdida, ¿no? Entonces, sí creo que es importante la diversificación y nada, leer mucho sobre dónde estás invirtiendo la plata y en qué la estás invirtiendo, ¿no? Una alternativa, si no te gusta leer mucho, es entrar por los ETFs, no entras específicamente a una sola acción, pero entras a un sector que puede ser interesante, ¿no? Entonces, ese es básicamente mis recomendaciones. Finalmente, ¿cuáles son tus 2 o 3 sectores donde estarías invertido y otros 2 o 3 alternativas de inversión que evitarías? Que preferible no entrar o vender, ¿no? Mejor. Sí, tú sabes que todo esto siempre depende del riesgo, ¿no? Eh, Creo que sectores como tecnología, sectores como salud, creo que hay oportunidades, pero hay que ver cuáles son y en qué niveles están esas acciones o esos ETFs, ¿no? Puede ser que ya hayan raleado y hayan corrido mucho. Eh, por el otro lado, sectores donde uno dice, bueno, yo no metería mi plata ni loco ahorita ahí, son aviación. Sin embargo, la LATAM está en Chapter 11, vale $1 y el año pasado valía $12. Por más que esté en Chapter 11, si la LATAM entra, reactiva, comienza a haber viajes importantes, el turismo se reactiva, probablemente esa acción de alguna manera se recupere, ¿no es cierto? Y termine estando en 3, 4, 5, $6, no sé. Entonces, hay oportunidades también en sectores que han sido muy golpeados hoy día, pero que claramente, si son ¿por qué menciono LATAM, por ejemplo? LATAM es una de las top empresas de aviación de Latinoamérica. Es la compañía aérea de Latinoamérica. Entonces, es probable que sea una de las que más rápido salga adelante. Entonces, uno tiene que mirar el sector, decir cuáles son las empresas más fuertes, más poderosas, mejor estructurados dentro de ese sector, que están muy golpeadas hoy día, pero que creo yo que puede tener una subida importante a medida que se reactiva la economía y se reactiva el sector, ¿no? Entonces, es igual en Estados Unidos, por ejemplo, una oportunidad que había Cinemark, que es la empresa de cines acá en Perú, es una empresa americana, y cuando entra la pandemia, la acción valía $18 y se va a 6. Y hoy día ya está en 12, porque ya están por abrir los cines en Estados Unidos. Entonces, hay oportunidades más por ese lado, ¿no es cierto?, del golpe que han recibido tan fuerte, que están sobrevendidas, que probablemente hay que mirar si realmente están sobrevendidas, si realmente el sector va a madurar, va a crecer de nuevo, y nada, apostar por esas empresas. Las empresas del lado tecnológico, de salud, pueden haber muchas oportunidades, pero hay que tener cuidado porque puede ser que ya estén en sus precios fundamentales. Y de los sectores para evitar. Eh, la verdad que no necesariamente he visto, veo más bien dentro de los sectores, qué sectores
qué empresas hay o qué activos hay adentro que yo pueda manejar, ¿no? No veo algo que no haya una oportunidad. Creo que las oportunidades se dan en todos los sectores. Hay que ver el precio y la evaluación de los activos y ver si es que hay potencial de upside en el futuro, ¿no? Ok, mi estimado, muchísimas gracias por tu participación. Muy interesantes tus comentarios, muchísimas preguntas del público y también agradecemos por sus preguntas. Te agradecemos nuevamente, Eduardo. Gracias a ti, Melvin. Y al público, también comentarles que la próxima semana vamos a tener a Oscar Corpancho, quien es el portafolio manager, el gestor de portafolio de renta variable de la AFP Prima. Él también nos va a hablar sobre las inversiones en acciones. Ese es mejor que yo, ¿ah? Asimismo, vamos a tener el 24 de septiembre un webinar de los CFOs y el COVID-19, oportunidades, impacto y perspectivas, ¿no? Este es donde vamos a tener 6 CFOs de compañías líderes en Perú, discutiendo, digamos, todo lo relativo a la reestructuración de las empresas, a cómo optimizar el manejo de activo pasivo, al refinanciamiento o reestructuración de pasivos, a la compra, fusión, adquisición, escisión, y en algunos casos incluso por qué entrar a Chapter 11, ¿no? O sea, a Indecopy para reestructurar deudas como lo hizo Latam, por ejemplo, que es una opción también en algunas empresas, ¿no? Entonces, los invitamos en ambos webinars y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos, buenas noches. Gracias. Chau, chau. Chau, Eduardo, gracias. Gracias. Cuídate.